Hola, buenas tardes o buenos días, depende de dónde se encuentren, porque cada vez estos ciclos de conferencias son más globales y nos siguen más desde América Latina. También tenemos invitados de América Latina, hemos tenido dos de México, ahora tenemos la suerte de contar con Argentina, o sea que yo creo que está sirviendo un poco este ciclo de puente, ¿no? Sobre todo para recuperar este intercambio intelectual, ¿no? Entre España, y América Latina, que es tan importante para nosotros. Y nada, darles la bienvenida a este último webinar, a esta quinta y última conferencia que hemos hecho de este ciclo. Hoy nos toca hablar de conflictos ambientales y geopolítica y la posición de China y Japón en las negociaciones del cambio climático. Un tema que yo creo que incluso también van a ver en China, porque hemos recibido por Twitter algunos retweets y comentarios y que yo creo que es fundamental porque hablar de cambio climático es cada vez más imperioso y los países en Asia como China y Japón obviamente tienen mucho que decir. Así que sin más voy a dar la palabra, bueno, agradecer nuevamente a la Universidad Autónoma de Barcelona y en concreto pues tanto a Blay como a David, que es los artífices de este máster de estudios globales en Asia Oriental, pues contar con Casa Asia. Y nada, se nos ha hecho corto, pero bueno, justo antes de empezar ya estábamos hablando en las posibilidades de temas para la próxima edición del año que viene, o sea que estamos contentísimos de poder continuar. Así que sin más, le paso ya la palabra a David, al profesor Saurí, para que continúe él con esta introducción. Cuando quieras, David. Muchísimas gracias, Rafa, y de nuevo pues agradecer a Casa Asia la hospitalidad que nos brinda y las facilidades que nos brinda para ofrecer este ciclo de conferencias. Bien, como ha comentado Rafa, este ciclo de conferencias está inspirado en un máster que impartimos desde hace 3 años en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Facultad de Traducción e Interpretación, que lleva el título de Máster Universitario en Estudios Globales de Asia Oriental y que os quiero hacer una presentación muy breve porque para los que estéis interesados o interesadas tenéis la página web que podéis consultar, ¿no? Es un máster de 1 año de duración, de 60 créditos, que se imparte de octubre a junio, más o menos, y que está en estos momentos en el estadio de preinscripción. Es un máster que se imparte en inglés y en castellano, o sea, es importante decir que no se necesita ningún conocimiento previo de ninguna lengua de Asia Oriental, precisamente porque es un máster orientado hacia el exterior, un máster global. En este sentido, pues el idioma global, como sabéis, es el inglés, al menos de momento, y bueno, y el español también tiene muchísima importancia, ¿no? O sea que no pedimos ninguna lengua, simplemente que podáis entender inglés y castellano, ¿no? Y es muy importante también decir que la modalidad es presencial, ¿no? Brevemente, el plan de estudios está estructurado en un conjunto de módulos obligatorios, que son 3 módulos que son geopolítica, economía y medio ambiente, por un lado, política y sociedad de Asia Oriental, por otro lado, y productos culturales, discursos representacionales e identidades transnacionales, por otro lado. Esto es la mitad del máster, es el core, el centro, el núcleo de la docencia, ¿no? Aparte, hay también una asignatura de tipo más práctico, de estudios de caso, que intentamos formular mediante profesorado experto, estudios de caso vinculados con los módulos que os acabo de comentar. Y luego también hay la posibilidad de escoger una asignatura optativa de nuestros distintos programas de máster de la universidad y concretamente una asignatura optativa de 3 posibilidades asignaturas que se ofrecen en otros másteres, como el de máster de territorio del Departamento de Geografía, que ofrecemos la posibilidad a quien esté interesado de cursar una asignatura de turismo y otra de movilidad, y el máster de comunicación, que tiene una asignatura de medios comparados, ¿no? Y finalmente hay otro elemento muy significativo de nuestro máster, es lo que es el trabajo de fin de máster, ¿no? Que es una 4ª parte, son 15 créditos,
es lo que culmina un poco la formación del alumnado en este máster. Y este trabajo de fin de grado tiene la peculiaridad, habréis observado que no tenemos una asignatura de prácticas per se, porque consideramos que en un año la diversidad y la densidad de las materias nos parece que poner una asignatura de prácticas, además por también las características de muchos alumnos que trabajan, etcétera, es complicado, pero sí que ofrecemos la posibilidad que en el marco del trabajo de fin de máster, a los alumnos interesados, siempre que su trabajo vaya en una dirección próxima al trabajo, a lo que sería la actividad de ciertas instituciones que nos apoyan, permitiendo que nuestros alumnos, los alumnos interesados con un TFM vinculado, puedan hacer una estancia de unas 100 horas como máximo en una de estas instituciones, como por ejemplo la propia Casa Asia, que ha acogido a nuestros estudiantes en las últimas ediciones en un número significativo, pero luego también la Fundación Rey Sejong de Corea, o el Instituto Confucio chino, o también Fundación Japón, y también algunas consultoras privadas que también pues, colaboran con nosotros, algunos organismos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco en síntesis lo que es la estructura del plan de estudios. Contamos con profesorado experto, profesorado, digamos, que está vinculado a la Facultad de Traducción e Interpretación y Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchos de estos profesores son nativos de países de Asia, de China, de Corea, de Japón, etcétera, y todos tienen una amplia experiencia de investigación y de docencia en estas materias, ¿no? Y evidentemente también hay un profesorado de estas asignaturas optativas. Y bueno, recordad un poco que el máster se imparte también por la tarde, de lunes a jueves. Tenéis los horarios también que todavía tenemos que prepararlos del próximo curso, pero que no van a variar mucho con respecto a los actuales. Es un máster, como he comentado, presencial, entonces pues es bastante intensivo, y ahí tenéis un poco también, si os interesa, hay que hacer una preinscripción. En estos momentos todavía estamos en el segundo periodo de preinscripción, ya hemos terminado el primero, y luego esto se resuelve mediante la aceptación o no de los alumnos preinscritos. Y luego la matrícula, el curso empieza la primera semana de octubre y la matrícula se realiza en el mes de octubre, ¿no? Toda la información que necesitéis la podéis encontrar en la página web, o si no, os podéis dirigir tanto al profesor Blai Warné como a mí mismo, que tenéis los correos, pondremos los correos electrónicos para cualquier duda, pregunta, etcétera, etcétera. Nada más, muchas gracias, y ahora pasaría la palabra al profesor Warné para que nos hiciera la introducción, la presentación de nuestro ponente, nuestro conferenciante de hoy, Pablo Gaviati. Adelante, Blai. Muchas gracias, David. Gracias, profesor Sauri. De hecho, bien, como sabéis, estamos ya en el último de los webinars de este ciclo de estudios globales de Asia Oriental que hemos estado realizando con la colaboración de Casa Asia. Y hoy tenemos la conferencia del doctor Pablo Gavirate y Miyashiro. Antes, permitirme simplemente, dado que es ya el último webinar, contaros un poco que estamos muy contentos de poder haber realizado este ciclo de conferencias, porque de hecho materializan el enfoque que llevamos a cabo en el máster universitario, máster oficial en estudios globales de Asia Oriental. Todos y todas sabemos que Asia Oriental es quizás la región más dinámica del planeta, tanto por su volumen económico, financiero, como por el impacto cultural, social, político que tiene más allá de sus fronteras, como por también los movimientos humanos y también las repercusiones ecológicas. Hoy hablaremos de ello que genera en el entorno global. En la Universidad Autónoma de Barcelona llevamos más de 30 años trabajando estas dinámicas. Empezamos en los años 80, en la década de los 80, primero con las enseñanzas de la lengua china y de la lengua japonesa, a la que pronto incorporamos también la lengua coreana.
En la década de los 90 realizamos las primeras actividades de los grupos de investigación, actividades y proyectos de investigación competitivos que cristalizaron a principios de los 2000 en el grado en Estudios de Asia Oriental. El grado de Estudios de Asia Oriental, que es un grado de 4 años, se centra en el conocimiento intensivo de Asia Oriental, y esto es para nosotros de China, Japón, Corea. Tras más de 10 años impartiendo este grado, nos hemos dado cuenta que era necesario lanzar este máster en Estudios Globales de Asia Oriental, dado que el mundo en el cual estamos trabajando ya no es el mundo que sigue la orientación clásica de los estudios de área, de los estudios regionales, esto es, del conocimiento de una zona del planeta determinado de modo intensivo, de un mundo muy específico, porque precisamente el mundo de la globalización lo que ha hecho es desbordar la influencia de Asia Oriental en todo el planeta. Hablamos así del impacto cultural, de las inversiones, de los préstamos, de todo lo que tiene que ver con el movimiento de personas, de capitales, de bienes, y que de hecho dan sentido a las complejas interacciones que caracterizan el mundo contemporáneo. Es de esto de lo que tratamos en nuestro máster en Estudios Globales de Asia Oriental, un máster de 1 año, como nos comentaba David, 60 créditos, y ya habéis visto también que todavía está abierto el periodo de preinscripción. Pondremos también en el chat la página web por si queréis tener más información o nos queréis contactar para hacer alguna consulta. Pero es de esto, sobre todo, también de lo que trabajamos, de lo que tratamos y de lo que trabajamos en este tercer ciclo de conferencias de estudios globales de Asia Oriental. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con el doctor Pablo Gabirati Miyashiro, que se conecta desde Buenos Aires para impartirnos su conferencia. La conferencia de hoy se titula Conflictos ambientales y geopolítica China y Japón en las negociaciones sobre cambio climático. Continuamos así la estela de los temas relacionados con el medio ambiente que iniciamos en la conferencia del mes pasado con la doctora Trápaga de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta conferencia, Conflictos ambientales y geopolítica, China y Japón en las negociaciones sobre cambio climático, el doctor Pablo Gabirati Miyashiro nos adentrará en sus investigaciones, y para ello tengo el honor de presentarle. Antes de nada, quiero agradecerle su presencia hoy aquí y explicaros a todos que el doctor Gabirati Miyashiro es especialista en comunicación y ambiente por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y es investigador del Grupo de Estudios del Este Asiático del Instituto de Investigaciones Gino Germani y docente de Problemas Políticos Internacionales en esa misma universidad, también en Buenos Aires. Es también profesor del Instituto Superior de Estudios Japoneses Nichiha-Gakuin, y su tesis doctoral se tituló Ecología, Política de la Modernidad, Colonialidad, los discursos de los estados de Japón, China y Corea del Sur en las negociaciones climáticas 2007-2012, que es un tema que hoy nos va a presentar y al cual nos va a permitir adentrarnos. Recientemente ha publicado un libro del cual tanto David, el profesor Sauri, como yo mismo somos entusiastas, que se titula Discursos occidentales sobre tierra, flora y nación, una lectura desde Argentina, y está accesible en la editorial Teseo 2022, lo publicó el año pasado. Lo hemos leído, lo hemos discutido y hoy seguro que aparecerán ideas de este libro en su conferencia. Así que, bueno, es un placer darle paso. La moderación del debate hoy irá a cargo de David, el profesor Sauri, que es nuestro especialista también en ecología y medio ambiente en nuestro máster. Así que, sin tomar más tiempo, Pablo, doctor Gabirati Miyashiro, si quiere compartir su PowerPoint con nosotros para ver que todo funciona. Gracias primero por la invitación, tanto de la Universidad Autónoma de Barcelona como de Casa Asia, y bueno, también un gusto ver ahí que el libro ha llegado también a la Universidad Autónoma de Barcelona, y realmente esta oportunidad para mí es muy interesante y provechosa, también para conectar con Argentina. Si el horario aquí en Argentina, quizás para estudiantes del terciario, muchos no podían conectarse, pero sí lo vamos a después retomar en las clases, tanto, bueno, esta conferencia en particular, quizás mis estudiantes ya conozcan mis posiciones, pero creo que todo el ciclo en sí es muy interesante. Yo de hecho estuve viendo algunas charlas anteriores relacionadas y ahora voy a mencionarlas porque de algún modo también me voy a apoyar en ellas, ¿sí? Así que bueno, la idea es hablar justamente de esta cuestión, no desde lo ambiental, pero desde la perspectiva de la geopolítica, hablar un poco de lo que entiendo como la geopolítica del desarrollo sustentable, y de ese punto de vista también entonces, bueno, hacer un foco en China y Japón.
y específicamente en las negociaciones de cambio climático, que no es, digamos, el único tema ambiental, pero sí quizás es el que ha llamado más la atención, sobre todo desde el punto de vista de relaciones internacionales. Entonces, desde ese punto de vista, como decía el profesor Blay Guarné, yo he realizado mi tesis doctoral justamente sobre las negociaciones de cambio climático, pero bueno, en ese momento la tesis la presenté en el año 2013, así que bueno, justamente había llegado a lo que voy a tratar como el primer periodo. Voy a abarcar 2 periodos, ¿no?, para indagar esto que les estaba comentando recién. El primer periodo que va desde el inicio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, que tiene un hito en el Protocolo de Kioto en 1997, hasta el año 2012, donde se empieza ya a empezar a construir una nueva arquitectura de las negociaciones climáticas. Y ese periodo de 2012 hasta la actualidad, más o menos 10 años y uno más, es el que está justamente inscripto con la reformulación que se establece en el Acuerdo de París. Y ahí justamente me parece interesante señalar que en esta transición de estos 2 periodos que yo estoy marcando, hay también un desplazamiento interesante y que es necesario observar de estos 2 actores justamente, tanto de China como de Japón, que obviamente tiene que ver con transformaciones en el escenario mundial, sobre todo en la cuestión del desempeño económico de China, que de alguna manera han condicionado no solamente la posición de estos 2 países, sino a nivel global. Bueno, y justamente como les estaba mencionando, recomiendo tanto la charla del mes pasado de la doctora Trápaga, que se focaliza más en la cuestión de China, como la charla de Dent, que fue hace 2 años atrás, cuando aborda más bien la cuestión del cambio climático y una mirada más regional. Así que bueno, quizás si lo están viendo en YouTube no sería mala idea, incluso antes de seguir viendo este webinar, repasar estos 2 anteriores y realmente de ese modo quizás se aprovecharía incluso mucho mejor. Pero bueno, vamos para el marco de esta charla, obviamente vamos a seguir adelante y vamos a retomar algunas cuestiones que creo esenciales, pero quizás no vamos a dar tantas estadísticas o información de este tipo que sí pueden encontrar en estas charlas anteriores, sobre todo desde el punto de vista económico. Bueno, ¿por qué? Porque nos vamos a enfocar en la cuestión de la geopolítica. Antes que eso, muy brevemente, si bien entiendo que la gran mayoría sabe de qué se trata el cambio climático, es esto que parte de un fenómeno natural, digamos que de la atmósfera en sí misma se genera un efecto invernadero, que es lo que permite que haya una temperatura, digamos, que posibilite la vida, porque si no sería mucho más frío. Pero ¿qué pasa con los gases generados por las industrias o por la deforestación, el cambio de uso de la tierra? Este efecto invernadero que antes era, entre comillas, natural, se ha habido exacerbado y entonces, bueno, ya las investigaciones de distintos científicos alrededor del mundo que sintetiza el panel intergubernamental sobre el cambio climático, ha desarrollado modelos por los cuales casi la totalidad de científicos acuerda en que se trata de un cambio climático antropocéntrico, o sea, generado por un factor antrópico que no se podría obtener en la observación de los datos que estamos viendo, por ejemplo, en los últimos 20 años, si no incorporamos el incremento de gases de efecto invernadero provocados en principio en conjunto por la humanidad, que bueno, ahora vamos a discutir un poco esta idea del antropoceno que también se ha generado desde la geología incluso, ¿no?, como una nueva era geológica causada por el impacto global de la humanidad. Y eso, bueno, para tomar solamente una fuente, y hay muchas que seguramente conocen o si no pueden ver, hoy por hoy ya lo que estamos discutiendo no es si va a haber cambio climático, sino la magnitud de ese cambio climático, porque no es lo mismo que se llegue a hablar
de 1 grado de suba de temperatura media mundial a 2 grados, que es más o menos en los que están los esfuerzos por las negociaciones climáticas, pero hoy por hoy no son para nada llamativos o no está fuera de los cálculos que lleguemos a una suba de 3 grados o de 4 grados incluso, con los cuales obviamente los impactos en numerosas dimensiones de la vida cotidiana, incluso como tiene que ver la alteración de los ciclos del agua o la disponibilidad de elementos, o bueno, incluso la vida en nuestras ciudades con las olas de calor que han habido en diversas partes del mundo, ¿no? En el caso de Japón, incluso también un mayor riesgo de los tifones. Entonces, bueno, ya así para entrar más directamente a nuestro tema, o sea, desde lo anterior más bien desde la perspectiva de las ciencias naturales, pero en la cuestión ambiental cada vez es más importante y es cada vez más evidente que son las ciencias sociales también quienes tienen que ocuparse de manera seria, de manera sistemática, abordar la cuestión ambiental. ¿Por qué? Bueno, porque justamente ahí están las causas, digamos, tanto del cambio climático como de otras problemáticas que podemos ver en su dimensión ambiental. Y cuando estamos hablando de una arquitectura o de un nivel internacional, ¿por qué la cuestión ambiental es algo que se puede trabajar a nivel mundial? Bueno, tenemos que aquí estos 3 hitos que también son muy conocidos, pero vamos a repasar. Sobre todo, por ejemplo, la cumbre de Estocolmo de 1972, es quizás la primera cumbre a nivel planetario, donde se empiezan a ver que, bueno, por ejemplo, la contaminación de un río que atraviesa de un país a otro no es algo que un Estado-nación pueda solucionar a nivel solamente interno, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso se generan también la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya desde el 72. Y en la cumbre de Río del 92, quizás la más importante que hemos tenido hasta la fecha, en cuanto a las decisiones que se han tomado ahí, los llamados principios de Río, que ahora vamos a retomar, y allí también se ponen a la firma 2 convenciones que son fundamentales, la que nos convoca hoy, que es la Convención de Cambio Climático, y también la Convención de Biodiversidad, que en los últimos años también hubo novedades al respecto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, también el cambio climático justamente es una problemática que ningún Estado-nación puede resolver por sí mismo. Pero a partir de aquí entonces se empiezan a generar quizás algunas tensiones o disputas que ahora nos interesa justamente remarcar para pensarlas desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, dentro de estos principios de la cumbre de Río, quizás uno de los lemas que hizo más énfasis es esta idea de, bueno, pensar globalmente, actuar localmente, ¿no? Esta cuestión de que tenemos problemas que atañen a toda la humanidad y que entonces el planeta está en riesgo y que entonces tenemos que tener un modo de pensamiento global y, bueno, generar unos principios, generar unos acuerdos comunes y actuar y aplicarlos en cada uno de los países, ¿no? en las distintas jurisdicciones. Pero también en la misma cumbre de Río, y que también se va a ver aplicado en las negociaciones de cambio climático, se asienta lo que se llama el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Este es el punto más importante. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, por ejemplo, si bien el cambio climático está generado, podríamos llegar a decir, por la humanidad, en realidad hay desequilibrios, hay desigualdades y obviamente hay algunos países que son más responsables que otros en la emisión de esos gases de efecto invernadero, aunque las consecuencias son a nivel planetaria, incluso también los países que tienen quizás menor nivel de infraestructura, los llamados países en vías de desarrollo, son quizás quienes tienen menos capacidades para responder a esos efectos que ocasiona el cambio climático
que otra vez están generados más bien por los países del norte global. Entonces, bueno, en base a eso es que se genera el escenario de las negociaciones climáticas. Podemos remarcar, entonces es interesante que justo, por ejemplo, esta cumbre de Río en 1992 está en el marco de una transición de lo que antes era un conflicto más pensado en términos oeste-oeste, de capitalismo-socialismo, que si bien, digamos, no se desvanece del todo, sí se atenúa con los hitos que ya conocemos, bueno, la caída del muro de Berlín, también la disolución de la URSS, y otro hito que no se tiene tanto en cuenta, o no se tenía tanto en cuenta, pero ahora quizás más está cada vez más presente, es por ejemplo el acercamiento de China con Estados Unidos en la era incluso de Nixon y Mao, ¿no? Eso ya fue más anterior. Entonces, bueno, ese marco que de alguna manera ordenaba la geopolítica a nivel mundial va yendo a una transición que está cada vez más definida por este contrapunto entre un norte desarrollado y un sur subdesarrollado, por lo menos que se lo piensa así. Y entonces ahí es donde, bueno, la interpretación de este principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas es cada vez más importante. Eso quizás desde el punto de vista de las negociaciones. ¿Cómo se lo puede estudiar desde las ciencias sociales y quizás más específicamente desde las relaciones internacionales? ¿Cómo se lo puede trabajar también desde ahí? Bueno, como decíamos, este cambio climático es global, pero existen diferentes modos de entender qué es lo global, ¿no? O cómo está compuesta ese sistema internacional. Desde perspectivas más institucionalistas, quizás se hace más énfasis en esta cuestión de, bueno, por ejemplo, de la teoría del juego, el llamado dilema del prisionero, en el cual, bueno, se hace énfasis en que si los distintos actores tienen desconfianzas los unos de los otros, y entonces no estoy seguro de que si yo actúo de forma correcta, el otro actor también lo va a hacer. Eso acentúa comportamientos, digamos, llamados egoístas, que al final de cuentas terminan perjudicando a todas las partes, ¿no? Pero bueno, quizás ese tipo de enfoques peca en un formalismo y en decir que todos los actores justamente están más bien en condiciones iguales, que son actores que hacen un juego y que no tienen, digamos, un bagaje diferencial. En cambio, desde otras perspectivas, yo puse ahí ecología política, pero podría llegar a decirse incluso perspectivas de la justicia climática, la justicia ecológica. Por ejemplo, bueno, de ecología política tenemos a Martínez Alier, que es un referente de allí. Se empieza a remarcar más bien la idea de que, bueno, justamente hay una conflictividad, hay un acceso desigual tanto a los bienes ambientales y a los servicios ambientales como a la contaminación y a los pasivos ambientales, que también se puede ver en el cambio climático, ¿no? Y que entonces se empieza a decir que existe, este es un término quizás puede sonar provocativo, pero bueno, justamente la idea es eso, provocar al pensamiento y la reflexión, que existiría una colonización de la atmósfera. ¿En qué sentido, no? Si la atmósfera es un lugar donde se depositan estos gases de efecto invernadero, bueno, hay países que la han ocupado de manera desproporcional y que otros países del sur global que necesitan también emitir gases, porque eso significa desarrollo industrial, ya no pueden hacerlo porque estos países del norte han ya colonizado la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de debate justamente va a ser central a la hora de entender la postura de China. Más allá de primero decir si China actúa bien o mal, quizás podríamos también incluir al menos la perspectiva de cómo China ha trabajado la cuestión del cambio climático. Entonces, bueno, me parece muy interesante y justamente también estoy muy contento de participar en este ciclo en el marco de una maestría, de un máster de estudios globales de Asia Oriental, porque justamente me parece interesante esta interrelación, como decía también explicaba el profesor Barnet, desde el punto de vista del enfoque quizás más clásico de los estudios de área
puede ser de una región o incluso de un determinado país, y cómo eso se puede interrelacionar y se puede potenciar con una perspectiva de los estudios globales, ¿no? Y también lo contrario, ¿no? Porque como decíamos recién, a veces hay algunas miradas de la globalización que tratan, que tienen una tendencia hacia puntualizar tendencias más homogéneas o hablar de que existe un proceso de mundialización en el cual muchas veces se diluye esta cuestión de las desigualdades mundiales, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, encarar el cambio climático también desde las dos corrientes principales de las relaciones internacionales, uno puede decir, bueno, queremos salvar al planeta, salvar a la humanidad, bueno, haciendo un poco una caricatura de qué podría ser esa posición, frente a otras posturas de que desde la Realpolitik dicen, bueno, no, en realidad lo que cada Estado siempre hace es tratar de favorecer su posición, la posición de ese Estado, su seguridad a nivel internacional, y va a hacer todo lo posible por siempre hacer prevalecer su criterio nacional. Entonces, desde ese punto de vista, las negociaciones de cambio climático tienen realmente pocas posibilidades de éxito, se impera esa lógica. Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos discutir? Ahora lo vamos a ver. Pero en todo caso, para analizar estas tensiones entre, bueno, los idearios más desde el punto de vista de que, bueno, todo el planeta tiene que actuar en conjunto y que es una crisis de la humanidad y que entonces tenemos que llevarnos por esos ideales o por esos objetivos que tienen realmente un desafío muy concreto, que son los escenarios de cambio climático que mencionamos al inicio, y que realmente toda la humanidad se va a perjudicar en conjunto. Bueno, no hablemos del planeta o de la biodiversidad, que quizás puede tener otras dinámicas, pero bueno, obviamente también se va a ver afectada frente a esta cuestión de, bueno, hacer más énfasis en las distintas estados-naciones, los distintos actores que participan. Y bueno, y en todo caso, para entender la lógica en la cual cada actor participa, cada Estado-nación participa en estas negociaciones, también justamente hay que quizás considerar la historicidad, la trayectoria de estos actores. Y en la tesis doctoral justamente elegí trabajar, además que ya me desempeñaba en el grupo de estudios del este asiático, justamente me interesó cruzar la cuestión del cambio climático con Asia del Este, por una serie de cuestiones que, bueno, desde que hice la tesis hasta hoy se han incluso reafirmado, sobre todo este primer punto de que es una región que lidera el crecimiento económico mundial en los últimos años. Hoy por hoy se habla de China, pero ya tenemos también el antecedente de Japón en la posguerra y también Corea del Sur, y si lo ampliamos al continente asiático, bueno, todavía mucho más con la India, las proyecciones que hay al respecto. Bueno, ocupan lugares estratégicos en las negociaciones internacionales, sobre todo Japón y China. Y este punto que también quizás hoy no lo vamos a poder ver en profundidad, pero para mí es importante señalarlo, de que son países que justamente ingresan a la modernidad o al desarrollo, lo que podríamos llamar, ingresan al sistema mundo en la perspectiva de Wallerstein o de Aníbal Quijano en América Latina, desde una trayectoria diferente en donde justamente por ser países asiáticos hay diferentes instancias en donde se debate en torno a la occidentalización de esas sociedades y cómo eso se entiende o no en línea con las políticas de modernización que en general parten de la modernización económica, pero también tienen su correlato en transformaciones a nivel cultural y en los modos de vida. Y cuando hablamos de modos de vida, estamos hablando también de patrones de consumo, ¿no?, que tienen mucha influencia en la cuestión ambiental. Bueno, avanzamos un poco más en referencia, a qué otras formas de analizar la cuestión ambiental global desde las relaciones internacionales. Me parece interesante el libro de esta investigadora que ya tiene unos 20 años, pero justamente es uno de los antecedentes que a mí
me resultó muy interesante a la hora de hacer la tesis, donde recuperando aspectos de la teoría crítica para analizar justamente la racionalidad instrumental de la modernidad, critica tanto las posturas liberales como las posturas de la Realpolitik, en el sentido de que si bien difieren en muchos puntos, ambas comparten justamente esta visión moderna de que hay que gestionar los recursos y construir mecanismos de gobernanza global, pero que a su vez, como ella entiende la diplomacia verde, hay siempre un foco en el incrementalismo, o sea, en posiciones que tratan de las reformas mínimas en el sistema, pero que no critican el sistema en su conjunto. Ahora, aquel mismo sistema es otro debate, pero bueno, me pareció por lo menos interesante traerlo a la discusión. Y quizás en ese mismo sentido, desde América Latina, bueno, la tradición con la que yo más he trabajado es la ecología política, o la geología política, que bueno, también tiene sus vertientes en Europa, como mencionado por ejemplo el caso de Martínez Alier, pero la ecología política latinoamericana, y por ejemplo, este libro me parece muy importante de Arturo Escobar, cuando habla de la inversión del tercer mundo, en este aspecto central. A veces se habla del desarrollo solamente desde una perspectiva económica, decimos, bueno, el desarrollo da de la mano del crecimiento económico y de la industrialización de la sociedad, pero el desarrollo también es una categoría geopolítica. ¿Por qué geopolítica? Bueno, justamente porque desde, al menos considerando este hito del discurso de Truman, que entonces presidente de Estados Unidos, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, dice que estamos ingresando en una era del desarrollo y que el mundo se divide en países desarrollados y países en vía de desarrollo. Entonces, al mismo tiempo que establece, digamos, un objetivo, que es el desarrollo económico, divide y clasifica de alguna manera el mundo. Y entonces, a su vez, los países en vías de desarrollo son aquellos que deben aprender o aquellos que deben, digamos, incorporar las perspectivas y las políticas de los países desarrollados. Y entonces es a partir de este esquema que Estados Unidos también proyecta su influencia a nivel internacional, en ese momento también en el marco de la Guerra Fría, pero que quizás esta concepción continúa hasta hoy y justamente quizás es incluso más importante cuando estamos hablando de, bueno, cómo se proyecta hoy un desarrollo sustentable, ¿no? Que incorpore también la dimensión ambiental. ¿Hasta qué punto ese desarrollo sustentable es diferente a los idearios más clásicos del desarrollo si los consideramos desde un punto de vista geopolítico, ¿no? Donde hay países que tienen el poder de algún modo de marcar directrices a nivel global y otros que las reciben de manera quizás más pasiva en algunos casos. Bueno, vamos a ver las respuestas que sean en distintos países. Y ahí es que, bueno, para la tesis en su momento había desarrollado esta categoría de la geopolítica del desarrollo sustentable, que a mí me parecía una categoría intermedia que me podía justamente mediar entre lo que sería el análisis del corpus más específico, que yo tomé más bien documentos diplomáticos o informes técnicos de China y Corea y Japón específicos en las negociaciones del cambio climático, pero me parecía que era importante entender esos documentos también en un marco más, digamos, llamámoslo estructural desde la perspectiva del sistema mundo y sobre todo de la historia de la inserción de estos países en justamente ese sistema mundo. Entonces, bueno, para dar como también a manera de caricatura, pero para que se entienda quizás un poco más la idea, bueno, como este fragmento de
del Estado de China del 2008, que dice como un país en desarrollo, China todavía tiene un largo camino que recorrer en su industrialización, urbanización y modernización. Esta idea de que China es un país todavía atrasado y que se reconoce justamente entonces como un país en desarrollo, sí tiene un vínculo con lo que es esa historia larga de lo que se ha llamado retrospectivamente el siglo de la humillación y que empieza justamente con, bueno, lo que conocerán como las guerras del opio, los procesos al menos de semicolonización de China, primero por las potencias occidentales y después se suma Japón. Entonces, bueno, para China, en un primer momento vamos a ver que el cambio climático era más bien como un desafío a su soberanía nacional, de que otra vez las potencias occidentales querían controlar la posibilidad de que se desarrolle y que querían que China siga siendo un país semicolonizado. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, una categoría intermedia que media entre ese escenario histórico de inserción de China en el sistema mundo con un documento puntual en las decisiones de cambio climático, tiene que ver con esta idea que China proclamó para esa época del derecho al desarrollo, ¿no? El derecho que tienen los países en desarrollo a alcanzar el mismo desarrollo que justamente ya han logrado las potencias del norte global. Entonces, bueno, así se entiende, digamos, la lógica, después podemos criticarla o no, pero por lo menos para entender la lógica en la cual los actores hacen sus estrategias climáticas. Y lo mismo se podría decir en el caso de Japón, también tomando una cita muy puntual de Shinzo Abe, más o menos para la misma época, en su primer mandato más breve del 2007, decía: Asia es el centro del crecimiento del mundo y si negamos este tema, corremos el riesgo de crear impactos negativos en el futuro del mundo entero. Así, ahí ya quizás Shinzo Abe está obviamente posicionando a Japón como un país desarrollado y tratando de convencer también a otros líderes del Asia, entre los cuales obviamente está China, de que tenemos que ser responsables frente a esto. Entonces, bueno, Japón quizás ya está mucho más posicionado como un país desarrollado, lo cual obviamente se remonta, es mucho más compleja y solamente está dando como una imagen un poco incluso estereotipada, pero bueno, ya Japón desde la era Meiji, 1868 en adelante, logró una industrialización, entre comillas, exitosa, después problematizada con el imperialismo japonés. Después tenemos el impacto de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, Japón otra vez, digamos, hace ese llamado milagro económico japonés, en el cual en alianza con Estados Unidos logra reconstruir su economía, pero bueno, entonces esas dos instancias son las que colocan a Japón como un país que ya ha alcanzado cierto estatus de desarrollo y que desde esa perspectiva justamente mira, quizás desde más arriba, mira las negociaciones de cambio climático. Bueno, vamos tomando en cuenta esto. También en la tesis había desarrollado entonces, bueno, una matriz para entender las posiciones de los distintos países según se ubicaran a sí mismos en un norte global o en un sur global, y a su vez cómo desde ese condicionamiento quizás más estructural podían hacer apuestas por una modernización, digamos, con un desarrollo más clásico, más desde la primera posguerra, o si tomaban más las propuestas de la modernidad llamada reflexiva alternativa, incorporando mucho más el criterio del desarrollo sustentable o de las alternativas al desarrollo. Bueno, ahí podíamos ver que en el marco de la situación hasta 2012-2013, teníamos que Japón un poco oscilaba dentro de estos dos posicionamientos en el marco del norte global, y China estaba claramente ubicado dentro del sur, se posicionaba siempre como un país en vías de desarrollo, y que tampoco problematizaba mucho la idea misma de desarrollo, de crecimiento, sino que justamente al contrario, lo que quería era acceder lo más rápido posible a ese criterio de desarrollo.
digamos, quizás a diferencia de algunos movimientos que en ese momento, en ese entonces, se desarrollaban en América Latina, por ejemplo, un caso interesante de Bolivia con Evo Morales, donde se hizo una cumbre por los derechos de la madre tierra, ¿no? Más allá de cómo eso después se plasmó en sus políticas, al menos a nivel de posicionamiento en el cambio climático, teníamos eso. ¿Qué pasa después, una década después? Que ahora lo vamos a retomar, pero ahora para ver un panorama general. Quizás Japón justamente está todavía mucho más corrido, posicionado en una perspectiva algo más conservadora, mientras que China ha logrado tener un desplazamiento que la lleve mediante la vía de criticar o de relativizar un poco el concepto del desarrollo. Quizás el escenario del cambio climático puede ser un modo en el cual China se empieza a posicionar ya como un país desarrollado. Si bien todavía no se declara así, quizás es un camino que China está emprendiendo. Bueno, vamos entonces a ir rápidamente a explicar eso. La Convención de Cambio Climático en general se organiza en cumbres de las partes, en reuniones de las partes que se hacen de forma anual. Entonces, en este primer periodo tenemos, bueno, como importante el protocolo del Kioto, y después las cumbres de Bali y las cumbres de Copenhague. Ahora vamos a ver por qué. El protocolo de Kioto fue el primer instrumento legal vinculante en el cual se dividía justamente al mundo en dos conjuntos de países. Los países anexo 1 eran justamente aquellos que eran considerados desarrollados, y los no anexo 1 los no desarrollados. Entonces el protocolo de Kioto solamente exigía obligaciones de reducción de las emisiones contaminantes para los países anexo 1. Y en ese contexto justamente Japón fue el único país asiático que se consideró anexo 1. O sea, Asia, una gran región del planeta, pero solamente Japón, justamente por esto que decíamos antes, ¿no? Su desarrollo económico más acelerado con el antecedente de Meiji y después lo que es de la posguerra, ¿no? En cambio, China en ese contexto no tuvo demasiadas dificultades para ubicarse justamente en el marco de los países del sur global, como miembro incluso del bloque más importante del G77, y se rehusó a declarar que reducciones incluso a nivel voluntario de esas emisiones. ¿Qué empieza a pasar con este protocolo de Kioto? Que si bien se firma en el 97, para que entre en vigencia necesitaba la adhesión de al menos de países del anexo 1 que sumaran en conjunto un 55% de las emisiones, y ahí es cuando Estados Unidos, sobre todo con el Partido Republicano y en ese momento George Bush, empieza de alguna forma a bloquear el protocolo. Pero lo que nos interesa remarcar es que justamente ya de manera temprana Bush empieza a decir que Estados Unidos no ratifica el protocolo de Kioto porque, por ejemplo, no está incluido China, que la categorizaba como el segundo principal emisor de gases, ¿no? Más allá de eso, entonces, tanto Japón como China lo ratifican un año después, en el 2002, y es un protocolo que entra en vigencia en el 2004 con el ingreso de Rusia, y que establece su primer periodo de cumplimiento entre el 2008 y el 2012. Pero ¿qué va a empezar a pasar en esos años? Más que a cumplir, más que a dirigir sus esfuerzos en cumplir el protocolo del Kioto, por el mismo hecho de que Estados Unidos nunca lo ratificó, y también por las críticas que empiezan ahora vamos a ver esto, por las críticas que se empiezan a posar sobre la categoría de los gigantes emergentes, dentro de los cuales está China, se empieza a desplazar la atención por el cumplimiento de este protocolo de Kioto, que como decíamos dividía al mundo en dos, haciendo como una definición bastante contundente de este principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y se empieza a establecer una negociación en dos vías, ¿no? Y acá tenemos que en el año 2007, en la COP de Bali, justamente se sanciona una hoja de ruta que establece esta doble vía de negociaciones. Una que todavía tenía la tarea de seguir trabajando dentro del protocolo de Kioto,
y la otra que ya empieza a pensar en un nuevo marco de cooperación a largo plazo, se empieza a hablar, y que después justamente va a ser el marco en el cual surge el Acuerdo de París en el año 2015. Pero bueno, todavía en ese camino es donde Japón y China se van a posicionar de manera muy diferente, ¿no? Japón justamente entonces posicionado como un país desarrollado y tratando de hablar de la responsabilidad que implica eso, a veces tratando de mediar entre, bueno, justamente su alianza con Estados Unidos, que todavía mantenía esa actitud reacia, sobre todo el Partido Republicano, con la Unión Europea, que en general siempre se posiciona como líder constructivo de las negociaciones climáticas, y obviamente Japón también tratando de que China esté presente en esas negociaciones por el ascenso económico de China y por lo que ya estaba empezando a pasar, sobre todo desde que China entra a la OMC desde el 2003 en adelante, ¿no? El crecimiento económico cada vez más acelerado. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, bueno, justo en ese periodo hay un momento en el cual gobierna el Partido Democrático Japonés en vez del Partido Liberal Demócrata, que en general, como quizás sepan, ha gobernado en la posguerra japonesa. Pero bueno, por ejemplo, acá tengo un testimonio de un diplomático japonés, Genba, en el año 2012, que habla en estos términos, ¿no? Que desde que se llevó a cabo la cumbre de Río en 1992, 20 años después, muchos países en desarrollo alcanzaron un crecimiento económico asombroso. ¿A quiénes se está refiriendo? Obviamente, sin mencionarlo, a China, ¿no? Entonces, de que hoy ya debemos superar la vieja dicotomía de países desarrollados y países de desarrollo para hablar de un desarrollo global sostenible, ¿no? Entonces, acá otra vez entra en juego esto de los criterios y de la geopolítica, donde, bueno, de alguna forma Japón está diciendo, bueno, olvidemos, ¿no? O relativicemos este criterio de las responsabilidades diferenciadas, porque lo más importante en todo caso son las responsabilidades comunes y el destino común de la humanidad, ¿no? Por eso entonces es que antes decía una posición globalocéntrica en este sentido, ¿no? Y a su vez sumemos que Japón ya tenía un año antes la crisis de Fukushima, lo cual obviamente implicó debates sobre la energía nuclear de parte de la sociedad civil que se opuso a la continuidad de esta energía, ¿no? Lo cual después se revirtió, pero también es un factor a considerar. ¿Qué pasa con China? Bueno, acá es donde China, digamos, tiene una posición bastante contundente respecto de la crítica a lo que es dentro de sectores académicos, que como sabemos a veces en China están ligados también a directrices políticas, bueno, no todos, pero en ocasiones es así, se empiezan a formular la teoría de la responsabilidad de China, en el sentido de que, bueno, Occidente culpa a China del cambio climático, cuando en realidad, ¿qué estaría pasando, ¿no? Desde la perspectiva china, justamente, bueno, es importante a nivel organizacional que se crea en el 2007 un grupo específico para trabajar con cambio climático, pero que está bajo la órbita de la Comisión de Reformas y Desarrollo Nacional, ¿no? No está bajo la órbita del medio ambiente, sino del desarrollo, porque para China en este momento el cambio climático no es una cuestión económica. El cambio climático no es una cuestión ambiental, sino es una cuestión de desarrollo y de soberanía nacional. Eso lo decían así. Pero a su vez es interesante que promueven una discusión técnica, ¿no? Basado en un enfoque que ellos llamaban el enfoque científico del desarrollo. Por ejemplo, proponían dos indicadores diferentes a los que circulaban mayormente. ¿Qué decía China? En vez de hablar de emisiones totales por país, hablemos de emisiones per cápita, porque bueno, China concentra aproximadamente un 5% de la población. Si bien es un país, en realidad es un país de grandes proporciones y con una gran población. Por otro lado, en vez de hablar solamente de las emisiones actuales por año, también fijémonos en las emisiones históricas acumuladas, porque de ese modo podemos ver que, bueno, China recién se está empezando a desarrollar, en cambio otros países
europeos o en el caso de Estados Unidos, bueno, ya desde fines del siglo XIX están emitiendo gases. Entonces, esta idea que hablábamos antes de que han colonizado la atmósfera. Bueno, más allá de las declamaciones a nivel más de la textualidad, que podemos decir algunas cifras, bueno, y en ese momento, por ejemplo, estamos hablando del 2008, había alguna, eran significativas. Por ejemplo, si bien China en el 2008 representaba el 17% de las emisiones a nivel global, tomando solamente esa foto, mientras que Japón, por ejemplo, era el 4%, si tomábamos las emisiones por cápita también del mismo año, las de China eran mucho más bajas que las que tenía Japón, y eran también bajas que la mayoría, que todos los países desarrollados, y que incluso era más baja que algunos otros países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, por eso es que China denunciaba esta cuestión de que el cambio climático era un intento de cercenar el derecho al desarrollo de China. Y a su vez otro punto clave que también mencionó en su conferencia el profesor Dent es este punto de las emisiones de enclave, que muchas veces se contabilizan, o que en general se contabilizan emisiones que se hacen en China, pero que son de industrias o de empresas que no pertenecen a China, sino que son inversiones extranjeras directas de terceros países, en general justamente países desarrollados, dentro de los cuales Japón también es una buena proporción. Pero ¿qué pasa eso y cómo termina la primera etapa? Bueno, en el llamado fracaso de Copenhague, justamente China es visto como un gran obstáculo para generar nuevos acuerdos. O sea, tanto China como Estados Unidos Estados Unidos se niega a ratificar el protocolo de Kioto, quiere que China ingrese en un nuevo acuerdo global, pero China no quiere porque se planta desde esa perspectiva de defender su soberanía y su derecho al desarrollo, y entonces eso termina, digamos, en un punto de un acuerdo bastante conservador, en el cual Estados Unidos y los grupos del BASIC, justamente y principalmente China, con mecanismos quizás bilaterales, bueno, alcanzaron un acuerdo que en realidad no contenía ningún contenido de relevancia, ¿no? Un acuerdo de compromiso. Entonces, bueno, ¿qué empieza a pasar en el segundo periodo? Ya lo hago bastante breve, así después tenemos el momento del intercambio que me interesa. En este segundo periodo, desde 2012 hasta la actualidad, tenemos entonces la llegada hacia el Acuerdo de París. ¿Y cómo es posible un nuevo acuerdo? Más allá de que después podamos discutir si es realmente mejor o peor que el marco del Protocolo de Kioto, sí podemos decir a ciencia cierta que es un nuevo escenario. ¿Y por qué se produce eso? Bueno, más allá de los distintos indicadores que cada uno de los países mencione, tenemos que ver que hay por ejemplo, si hablamos incluso de las emisiones históricas, en el año 2008 Estados Unidos le sacaba muchísima diferencia al resto de los países. China, con una gran población, estaba segunda, pero en el año 2019 ya vemos que el crecimiento de las emisiones de China es en un ritmo bastante acelerado. Por ejemplo, vemos acá Japón, que casi no crece. Incluso también si tomamos las emisiones per cápita, que era otro de los argumentos de China, bueno, antes era 3,8 y ahora son 7,6 el indicador, el cual se acerca ya bastante al parámetro de Japón como país desarrollado. Entonces, bueno, desde diferentes indicadores podemos ver también acá está otro dato del año 2019, en los cuales también China se empieza a acercar a Japón, a nivel acumulado estamos hablando. Si bien todavía hay una diferencia importante con Estados Unidos, emisiones acumuladas per cápita. Bueno, todo esto China lo va tomando en cuenta
Y acá es cuando vemos que la mayoría de los investigadores que trabajan en relaciones internacionales y que desde ese punto de vista analizan la posición de China en las negociaciones climáticas y que antes ellos mismos eran muy críticos respecto del rol obstructivo de China, por ejemplo, en el acuerdo de Copenhague, van a ver que China pasa a ser un líder constructivo hacia el Acuerdo de París. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, yo identifiqué 3 factores que se señalan en los trabajos. Por un lado, la cuestión de la política interna. China, a partir de 2011, con su plan quinquenal, decide acelerar un poco la economía para hacerla más consistente. Eso se problematiza con la cuestión de, bueno, hasta qué punto juega el factor interno, porque ese desarrollo económico está basado en la energía del carbón, y el carbón, digamos, ocasiona problemas de salud respiratorios. En algunas ciudades realmente era un smog muy dañino para la población, y que eso estaba minando la imagen del Partido Comunista Chino. Eso creo que también en los webinars anteriores está tratado. Por otro lado, ahora lo vamos a retomar, un acercamiento con Estados Unidos, y sobre todo desde la asunción de Xi Jinping en el 2003, una búsqueda de mayor protagonismo de China en el escenario internacional, digamos a nivel general, y que en ese marco también hay que tomar mayores. China empieza a percibir que ya no puede seguir teniendo una posición tan a la defensiva en las negociaciones de cambio climático, sino que tiene que justamente buscar un cambio en su política. Y eso entonces justamente lo que se logra con el Acuerdo de París, en el cual para China es importante que ese acuerdo no sean emisiones legalmente vinculantes, como en el protocolo de Kioto, que se deciden de manera conjunta y que después las partes, los distintos países la tienen que cumplir, sino que cada país las determina en un debate interno a nivel nacional y después las comunica a la Convención de Cambio Climático, ¿no? Obviamente China fue uno de los actores que propuso ese nuevo sistema, y con Estados Unidos justamente logró acordar en ese criterio, y es por eso que el Acuerdo de París fue posible en el año 2015. Entonces, bueno, para repasar estos puntos, solamente un gráfico del primer factor. Como podemos ver que desde el año 2010 va, digamos, decreciendo levemente el ritmo de crecimiento económico de China, pero que a su vez las emisiones de carbono también desde el año 2011 se van desacoplando respecto de los ritmos de crecimiento. Todavía no quizás alcancen metas demasiado ambiciosas, pero podemos ver que al menos va declinando. Acá tenemos también algunas imágenes de distintos acuerdos o distintas declaraciones en conjunto que China establece con Estados Unidos, y hay que remarcar otra vez el Estados Unidos cuando está gobernado por el Partido Demócrata, en este caso 2014, 2015, que esto se dice que fue el preacuerdo de París, por decirlo así, en septiembre de 2015, 2016, cuando se comprometen a llevarlo a cabo. Y bueno, acá tenemos un hiato, un corte, que justamente está marcado por la administración de Trump, que como sabrán, incluso Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, y después ahora cuando volvió a asumir el Partido Demócrata con Biden, bueno, Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París y también se vuelve a acercar o vuelve a establecer relaciones diplomáticas bilaterales con China, al menos en este tema, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, algunos analistas dicen, bueno, China y Estados Unidos, como sabemos, tienen crisis en distintos o tienen conflictos en otros ámbitos, por ejemplo, que tiene que ver con la transferencia de tecnología, pero las negociaciones climáticas son a veces un foro en el cual se pueden acercar a algunas posiciones. Y bueno, estos son los compromisos concretos que China ha asumido
En el marco del Acuerdo de París, Xi Jinping ha anunciado estos objetivos dobles. Por un lado, alcanzar el pico de emisiones de carbono antes de 2030 y alcanzar la llamada neutralidad del carbono antes de 2060. ¿Qué significaría la neutralidad del carbono? Esto que todos los gases que China emite, de alguna forma los tiene que absorber, por ejemplo, mediante sus bosques u otras medidas de compensación. Cual es una medida criticada por algunas organizaciones ambientalistas, pero bueno, estos son los compromisos. Bueno, a partir de eso China también retoma también Xi Jinping un concepto que había surgido años antes, el de civilización ecológica, pero se le empieza a dar un alcance global y la literatura académica empieza a decir que a través de la civilización ecológica y a partir de que China comienza a ser percibido como un rol con un liderazgo proactivo en las negociaciones climáticas, bueno, hasta qué punto esta idea de civilización ecológica puede ser como una fuente de soft power de China frente a escenarios quizás más críticos como en el ámbito de derechos humanos, donde China recibe más críticas todavía a nivel internacional. Eso obviamente se debate, sobre todo desde el punto de vista del desempeño ambiental de China en el mundo y sobre todo en regiones como América Latina y África, y las críticas hacia el neocolonialismo de China, que bueno, ahí lo pueden recuperar bastante del webinar de Trafalgar. Bueno, rápidamente para terminar, la posición de Japón desde el año 2012, bueno, quizás es lo contrario a China en el sentido de que más que aumentar su liderazgo, un poco se retrae. Bueno, acá estamos tomando un poco las explicaciones internas de cómo en Japón se deliberan y se generan objetivos climáticos dentro de diferentes ministerios y diferentes perspectivas, pero sobre todo hay que destacar que esto coincide con el liderazgo amplio de Shinzo Abe, ¿no? Desde 2012 al 2021. Y bajo el cual, bueno, la primera decisión que termina de concretar Shinzo Abe es esto de que Japón no va a adherir al segundo periodo del protocolo de Kioto, lo cual es bastante emblemático porque bueno, justamente llevaba el nombre de una ciudad japonesa. Y que bueno, Japón obviamente sí se adhiera al Acuerdo de París, pero bueno, los objetivos no son tan desafiantes como por lo menos la sociedad civil y distintos grupos de Japón está exigiendo al gobierno japonés. Podemos ver que en el caso de China quizás esos movimientos están más velados o a veces controlados. Bueno, si quieren los podemos debatir en las preguntas, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, en el 2015 Shinzo Abe propone una meta de 26% de reducción en base al año 2013, lo cual sería similar a prometer 18% de reducción en base al año 1990, lo cual a su vez, y perdón que esto es un poco confuso quizás, sería algo no muy diferente a lo que Japón había prometido en el protocolo de Kioto, que era un 6% de reducción, pero en el marco de que la crisis climática está cada vez peor. Cuando después asume Suga, un poco quizás para diferenciarse del liderazgo de Shinzo Abe, dice que de manera sorpresiva, o al menos la prensa no esperaba, que Suga, anuncie que Japón busca el objetivo de neutralidad de carbono para el año 2050, ¿no? Ahí lo que China había prometido para una década después, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos movimientos en política interna interesantes, como el acercamiento de que en ese momento estaba Koizumi como ministro de Ambiente con Suga. Bueno, más allá de eso, en una perspectiva más global, más allá de la falta de ambición, Japón parecería haber alcanzado el pico de emisiones en el año 2013, aunque bueno, más o menos se mantiene el mismo nivel de 1990 en adelante. Entonces ya sí, a modo de conclusiones, pues hay dos trayectorias que se cruzan. ¿En qué sentido? Por un lado, China, obviamente, con sus patrones de crecimiento económico que condicen con el crecimiento de sus emisiones de carbono, ya no puede eludir las críticas o de algún modo utiliza esa situación crítica para mostrar una imagen propositiva
y ser percibida en algunos analistas como un liderazgo proactivo en el área de las negociaciones diplomáticas, y que eso podría tener un rédito incluso como un capital simbólico o llamado soft power, ¿no? Punto como que China se muestra como un líder en desarrollo sustentable, como decíamos antes, este viraje, sobre todo en el periodo en el cual Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, como que China habría aprovechado ese vacío. ¿Y qué pasa con Japón? Quizás al revés. Japón mucho más preocupada por tratar de contener el ascenso económico de China, también debilitado por lo que fue la crisis nuclear de Fukushima, que todavía continúa de manera, o sea, no está totalmente resuelta, críticas de la sociedad civil, etcétera. Quizás ha adoptado una posición más conservadora, por ejemplo, no adhirió a este segundo periodo del Protocolo de Kioto. Entonces justamente parece como un actor que más bien trata de pasar desapercibido en las negociaciones climáticas. Pero bueno, ahí agrego como reflexión final, más allá de estas trayectorias diferenciales que podemos ver, hasta qué punto entonces estos dos países obviamente están condicionados por la misma lógica, por un mismo criterio de la geopolítica del desarrollo, entre comillas, sustentable. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía hoy por hoy, en el marco del orden internacional, los países buscan reconstruir su estatus en medio de su desempeño económico, ¿no? Por ejemplo, Japón, dice Japón en algún momento se perdió por la vía del imperialismo, se suele decir así en fuentes oficiales, más o menos parafraseándolo, pero que en la posguerra ha retornado a la senda de un crecimiento económico a través de la vía de la paz y del desarrollo, y que de ese modo Japón ha recuperado su estatus como un país importante, un país justamente desarrollado. ¿Y qué pasa con China también? Bueno, China, que ha sufrido el siglo de las humillaciones y que por mucho tiempo su población ha vivido en la pobreza. Bueno, hoy por hoy China crece, se desarrolla, es la segunda economía del mundo y entonces ha alcanzado un estatus también como un país relevante en el sistema internacional. Entonces, ¿hasta qué modo, de qué forma se podría quizás, a partir de un debate, de una reformulación justamente de lo que retomábamos antes, no son reformas dentro de ese mismo sistema o esa misma concepción, sino hay que apuntar también no solamente al sistema o al modelo económico, sino también al sistema o al modelo internacional en el cual se rigen los países en ese sistema mundo, ¿no? Y hasta qué punto entonces todavía ese modelo económico o ese estilo de vida norteamericano basado en patrones de consumo es algo al cual justamente aspiran todos los países, incluyendo Japón, obviamente, en toda la posguerra, pero también a China, ¿no? China confronta con Estados Unidos, pero también de alguna manera quiere alcanzar ese mismo estatus, ¿no? Si bien dentro de los modelos o de los discursos de la civilización ecológica también se hablan otros discursos de alcanzar el sueño chino, bueno, ¿hasta qué punto ese sueño chino es diferente a ese sueño o ese modo de vida norteamericano? Bueno, me detengo por acá, perdón si me pasé un poco, y ahora atento a los comentarios que pueda dar. Muchísimas gracias, Pablo. Doctor Gavirati, ha sido un placer escucharte y aprender a adentrarnos en todas estas negociaciones y todos los cumplimientos y no cumplimientos. Y, de hecho, sin más dilación, paso la palabra a David Saurí, al profesor Saurí, nuestro profesor en el Máster de Estudios Globales de Asia Oriental de Ecología y Geografía. Adelante, por favor. Vamos a hablar sobre esto, discutir sobre esto. Tenemos unos 15 minutos para hacerlo, así que cuando quieras, David. Muchísimas gracias, Ray, y Pablo, muchísimas gracias por una magnífica conferencia muy innovadora en el sentido de que has planteado unos temas de una manera muy
muy original, pienso yo, contrastando los dos casos de China y Japón, y creo que dando bastante en el clavo de un cambio significativo en el papel mundial de las dos naciones, ¿no? Esto en un contexto de un problema que se está agudizando cada día que pasa, cada día hay noticias de que el cambio climático, antes nos decían esto lo verán nuestros hijos y nuestros nietos, no, ya lo estamos viendo ahora nosotros. Hay esta última semana, pues un poco con el tema de la reducción asombrosa de la franja de la Tierra en la cual será posible vivir con un poco de confort, ¿no? Porque en muchas zonas ya no será posible vivir por el aumento de las temperaturas, o el deshielo masivo de tanto el Ártico como el Antártido, que también hemos tenido datos científicos esta semana, pues nos ponen en un brete, ¿eh? Yo lo que quisiera hacer básicamente en primer lugar, abrir el debate, abrir las preguntas al público, que por favor no veo ningún comentario en el chat, pero por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión sobre lo que nos ha comentado el profesor Gavirati, pues adelante. A ver si se nos anima alguien. Nadie, alguno de nuestros colegas latinoamericanos que estén asistiendo a este evento, querrían intervenir con alguna pregunta. ¿Se relaciona a esto? Bueno, pues abriré, me sabe mal, pero abriré yo un poco el debate. Yo tengo muchísimas preguntas planteadas. La primera, relacionándolo un poco con tu intervención, con tu última intervención, este cambio de roles, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que Japón en realidad, es verdad que hay mucho la opinión de que Japón se ha vuelto un país ambientalmente en retroceso, ¿no? No hay la energía ni las propuestas que habían hace unas décadas y tal, ¿no? Yo quería preguntarte hasta qué punto crees que Fukushima y el tema de la energía nuclear ha sido determinante en este sentido, ¿no? Porque claro, Japón jugaba a ser un país ambientalmente responsable con unas emisiones bajas de dióxido de carbono, porque la mayor parte de su matriz energética o buena parte de su matriz energética se basaba en la energía nuclear, que hasta la Unión Europea recientemente ha dicho que era, por presiones francesas, supongo, ha dicho que era una energía verde, ¿no? Un poco raro, ¿no? Pero esto sería la pregunta, ¿no? En el momento que pasa Fukushima y Japón debe cerrar la mayor parte de sus centrales nucleares y debe volver a los combustibles convencionales, al carbón, al petróleo, etcétera, etcétera. Esto sí creo que tiene, no sé, me gustaría saber tu opinión en qué medida esto crees que ha influido en digamos, esta retirada de Japón del liderazgo ambiental del planeta. Bueno, creo que bastante, o sea, en dos puntos. Por un lado, en la cuestión más de la ecuación energética, como comentabas, digamos, algunas proyecciones que se hacían desde el Ministerio del Medio, el Ministerio más económico, tenían que ver con incluso ampliar a la energía nuclear como una fuente de energía, digamos, entre comillas, baja en carbono, si bien sabemos, y bueno, Fukushima de algún modo nos ha demostrado que no es una energía segura y limpia en un aspecto más amplio, pero bueno, en el aspecto puntual del cambio climático podría aportar, digamos, una energía con más baja en carbono. Entonces, bueno, la crisis de Fukushima puso en riesgo esos escenarios, hubo que recalcular las proyecciones y bueno, si bien Shinzo Abe en su último periodo de alguna manera le renovó el voto de confianza a la energía nuclear, bueno, en un marco de un paradigma con los estudios ambientales conocemos como modernización ecológica, es decir, bueno, no cambiamos nuestros patrones de consumo, no cambiamos el modelo económico, sino que en todo caso innovamos tecnológicamente para bueno, resolver los problemas sin grandes transformaciones en el tejido social, ¿no? Porque bueno, hacer lo otro, digamos, quizás implicaría mayores desafíos políticos, ¿no? Cómo reimaginar una sociedad en la cual justamente quizás no estemos tan dependientes de ciertos usos de consumo, no estemos tan dependientes en alcanzar ciertos patrones de consumo que la mayoría de la sociedad japonesa ya tiene.
y que a su vez nos lleva a preguntarnos, bueno, por ejemplo, Japón, un país que tiene por lo menos 1 millón o 2 millones de hikikomoris, esos estudiantes o jóvenes que no salen de sus casas. Entonces, bueno, ¿cuál es el plan de vida para esas personas? Que digamos quizás cuáles son las expectativas o los horizontes de sentidos que tiene la sociedad japonesa, más allá de un modelo de desarrollo de consumo que ya ha alcanzado, digamos, cierta prosperidad, ¿no? Entonces, bueno, Japón está plenamente en el marco de esas problemáticas de los países ya desarrollados o postdesarrollados, ¿no? Frente a esos desafíos. Y por otro lado, creo que Fukushima de alguna manera también a nivel geopolítico como que dañó mucho la imagen ambiental de Japón, ¿no? O sea, Japón tiene, bueno, justamente en el libro ahí discutíamos esta idea de la armonía con la naturaleza, que viene más de la cultura tradicional, y en muchos aspectos Japón ha hecho uso, bueno, en los mismos discursos diplomáticos aparece esta idea de que Japón tiene una armonía con la naturaleza. Pero bueno, frente a esa imagen como más idealizada, la crisis de Fukushima es algo que es bastante disruptivo. Y entonces creo yo que no, frente a la necesidad de seguir usando la energía nuclear, no han sabido encontrar justamente, porque es muy difícil, una manera de utilizar ese soft power o potenciar ese soft power que Japón podría tener, de retomar esa cultura tradicional, son cosas que entran en conflicto, ¿no? Entonces me parece como que Japón justamente ha optado por el perfil bajo también en ese punto, no solamente porque ya la ecuación energética es más problemática, sino también porque la crisis de Fukushima es algo que está en la mente, está en la cabeza de la opinión pública a nivel internacional. Entonces, ¿hasta qué punto Japón puede seguir apostando por renovarse en desarrollo sustentable si sabe que bueno, la crisis de Fukushima todavía no es algo resuelto? Eso es algo que quizás se podría llegar a considerar. Bien, muchas gracias. A ver si hay alguien del público que se anime a formular, que no se convierta esto en un diálogo con solo dos partes. Por favor, intervengan. Quizá el profesor Guarné quiere comentar. Sí, si me permites un momento, David, es que ahora precisamente lo que decía Pablo, el profesor Ravirati, me hacía pensar en la cultura Bosai de reducción de riesgos también, ¿no? Y bueno, que es también como un discurso que quizás también se intenta internacionalizar, pero que no sé cómo lo ves tú, cómo lo ve usted, entra también en conflicto con la realidad, ¿no? Bueno, o al menos con algunas cosas. ¿Cómo lo ves este tema? Y la idea de la cultura Bosai, esta cultura de reducción de riesgos o de control de riesgos como un modelo japonés especial en ello. Sí, creo que también va en el mismo sentido, de decir, bueno, de Japón también ha tratado o sigue, digamos, tratando de enseñar o de exportar la idea de gestión de riesgos de desastres, que tiene que ver incluso también, bueno, en realidad mayormente con el tema de las inundaciones, pero también con el tema de los terremotos. Y bueno, justamente Fukushima otra vez es como un recordatorio que no se puede sacar de que, bueno, no ha sabido gestionar esos riesgos, ¿no? Se esperaba quizás, la planta nuclear de Fukushima Daiichi tenía una pared de contención que, si no recuerdo mal, estaba entre los 5 o 6 metros, y en cambio el tsunami fue más o menos de 14, 15 metros, ¿no? Entonces, bueno, había estudios dentro de la compañía de TEPCO que calculaban que podría llegar a pasar un tsunami, pero bueno, por motivos de rentabilidad económica u otros motivos a nivel político no se implementó. Y bueno, ahí quedó en evidencia justamente que quizás esa capacidad de gestión de riesgos que Japón también estaba orgulloso de demostrar como un buen desempeño, también se ha habido opacado en esa catástrofe. Por eso digo que esta catástrofe es algo que todavía la sociedad japonesa y sobre todo más bien el gobierno japonés no ha terminado de procesar. Es algo que queda ahí. Incluso está este tema de qué hacer con el agua radiactiva de tritio, que hay toneladas de agua con esos residuos en grandes, como digamos, bueno, contenedores ahí al lado de la planta, y que el plan del gobierno ahora es tirarla diluidamente en el mar, y eso genera protestas obviamente de China. Japón dice que es seguro, pero obviamente hay desconfianza, o se utiliza quizás también ese tema para acrecentar más alguna rivalidad entre China y Japón.
pero más allá de eso es como que ese todavía es una herida abierta, no es que el tema de que la crisis nuclear fue en el 2011 y se terminó. Todavía sigue habiendo desplazados, pero sobre todo creo que es algo que ha afectado mucho a nivel de la imagen internacional de Japón y que creo que el gobierno sabe, es consciente de que no tiene un campo fértil, digamos, para seguir apostando a eso. Yo creo que en algún momento Japón lo va a tener que hacer. Creo que también en el marco del Partido Liberal Demócrata, por ejemplo, decíamos, ¿no? Koizumi, hijo, trata de embanderarse en ese recambio generacional, en tomar la bandera de, bueno, no necesitamos la energía nuclear, Japón tiene que reconvertirse. Por eso ahí en uno de los PowerPoint mostraba eso que circuló bastante por las redes sociales, de cuando Suga, el primer ministro, decidió no seguir en el cargo. Koizumi apareció ahí llorando en cámara porque decía que él era el único líder que había entendido que Japón tenía que asumir ese liderazgo ambiental, pero bueno, justamente la gestión de Suga, que se comprometió a alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2050, bueno, quedó la meta, pero Suga se fue, tenemos otro primer ministro que quizás retomó un poco más la línea del desarrollo económico clásico, ¿no? Entonces de ahí creo que hay problemáticas que todavía el Partido Liberal Demócrata, incluso a nivel interno, no termina de reformular o de resolver, ¿no? Es como hay como un modelo económico de posguerra japonés que se cree exitoso y que fue exitoso en su conjunto, porque Japón no tiene obviamente niveles de pobreza como los que tenemos lamentablemente en América Latina, pero hay nuevas problemáticas que Japón no puede enfrentar. Son nuevas problemáticas que son problemáticas sociales, algunas, como el caso de los hikikomoris, como el caso del suicidio infantil, que es la principal causa de suicidio en el estrato de hasta menos de 20 años. Y también tenemos estas cuestiones ambientales, que para mí van del mismo, aunque parecen diferentes, una cuestión social, otra es una cuestión ecológica, ambas se anudan en el hecho de, bueno, ¿cuál es el modelo que Japón propone? El modelo que Japón propone como estilo de vida, más allá que como es un estilo de vida solamente atado o con un indicador de los patrones de consumo y tratar de tener un estilo de vida quizás confortable, o bueno, cómo se cuestiona o cómo se generan nuevos imaginarios de qué es ese estilo de vida japonés. Muy bien. Muchas gracias. Nos queda muy poco tiempo. ¿Alguien más del público quiere comentar alguna cosa? Si no, creo que tenemos que aprovechar los pocos minutos que nos quedan para hablar también de China, ¿no? Un poquitín. Me llegó una pregunta, no sé si... a ver, sí, es verdad, sí, tienes razón, ahora la acabo de ver, sí. Es Andrés Villaboy Abellas que pregunta si acuerdos internacionales del cambio climático como el de París son vinculantes. ¿Existe algún tipo de medidas punitivas dirigidas a los países que incumplan los objetivos fijados? Si no, ¿qué cabe esperar de países como Japón o China, aunque todos en realidad, para que adopten políticas más radicales y efectivas para lidiar con el cambio climático? Muchas gracias, Andrés. Muy pertinente la pregunta. Bueno, eso es justamente uno de los desafíos principales de esto, de la arquitectura internacional del cambio climático. En realidad, justamente, como decía, el protocolo de Kioto de 1997 sí se decían que eran emisiones vinculantes y que eso de algún modo podía tener alguna consecuencia jurídica para los países que no cumplieran con sus compromisos, pero bueno, sabemos que el orden jurídico internacional es mucho más quizás lábil que un orden jurídico a nivel nacional. Y a su vez, el Acuerdo de París ya no es, ya justamente China aceptó ingresar a este Acuerdo de París e incluso Estados Unidos también, como una de las cuestiones importantes es que el Acuerdo de París son contribuciones voluntarias que hacen cada una de las partes y que en todo caso a nivel nacional cada una de las sociedades se dice que tiene que juzgar o no si el Estado ha cumplido esos compromisos, pero a nivel internacional no hay posibilidades de, digamos, sanciones a nivel local, pero bueno, sí creo que justamente es importante o es al menos necesario pensar en cuáles podrían llegar a ser las sanciones en estos términos que estamos hablando. No sé si llamarlo soft power, no sé si llamarlo deterioro de la imagen internacional, pero bueno, saber o intentar cambiar el criterio de que, bueno,
qué es un país que tiene un buen gobierno, qué es un país prestigioso. ¿Es solamente un país que tiene los mejores indicadores económicos y nada más? ¿O es el país que sí tiene un buen indicador económico para proveer los servicios esenciales a su sociedad, obviamente, pero que también tiene buenos indicadores ecológicos y buenos indicadores sociales? Creo que ahí, digamos, está el desafío de, bueno, cómo justamente generar transformaciones a la hora de entender qué es un país desarrollado o qué es un país, digamos, exitoso, entre comillas, ¿no? Que eso es lo que la geopolítica del desarrollo sustentable quizás tiene un criterio diferente, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Creo que lo tenemos que dejar aquí. Por desgracia, se nos termina el tiempo. En todo caso, cedería la palabra si el profesor Blai Warner quiere decir algo. Sí, muchísimas gracias. Vemos ya que Rafael Bueno, director de Política, Seguridad y Programas Educativos de Casa Asia, se ha conectado, así que tenemos que ir cerrando. Ha sido genial y, de hecho, se nos quedan preguntas, pero bueno, no queremos despedirnos sin agradecer sobre todo a nuestro ponente, a Pablo Gabirati Miyashiro y también David, al profesor Sauri, por esta magnífica discusión, y agradecer a Casa Asia por habernos acogido nuevamente en esta tercera edición del ciclo de estudios globales de Asia Oriental. Ha sido genial, nuestro agradecimiento lo extendemos también a los ponentes y las ponentes, al profesor Juan José Ramírez Bonilla del Colmex, a Ferran Pérez Mena de Durham University, a Irene González López de Birkbeck University of London, a Yolanda Trapaga de la UNAM y, por supuesto, a Pablo Gabirati de la Universidad de Buenos Aires, y a los moderadores también y moderadoras que nos acompañaron y que fueron Jus Castillo de la Autónoma de Barcelona, Inés Arco de el CIDOB, Marcos Centeno de la Universidad de Valencia, Yacine Soler de nuestro máster de Estudios Globales de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la UAB, y, por supuesto, a David Sauri, con quien compartimos la responsabilidad de coordinar este máster. Muchas gracias a todos y todas, y muchas gracias a Casa Asia. Cedo la palabra a Rafael Bueno y muchas gracias por habernos acogido nuevamente en este ciclo. Esperamos el año que viene organizar el cuarto ciclo de estudios globales de Asia Oriental. Cuando quieras, Rafa. Gracias, Blai. Bueno, a ver, sí. Bueno, yo estoy siempre conectado, lo que pasa es que quito la cámara. Es verdad. Porque aprendo mucho, la verdad es que... No, este ciclo yo creo que es un gran ejemplo en que es muy variado, son temas además muy importantes y en el que aprendemos en cada webinar. Y yo la verdad es que cada ciclo, cada año aprendo más. Y nada, para nosotros es un placer el poder hacer este ciclo de webinars. El año pasado fueron 4, este año han sido 5, y estamos encantados de seguir con esta colaboración. Y nada, nos ponemos ya a pensar en el próximo y sin más, pues daros las gracias a Pablo desde Argentina y a David y a ti, a Blai, por hacer posible y sobre todo tan fácil esta colaboración, que no siempre es tan sencillo, ¿no? El colaborar entre diferentes instituciones, y en nuestro caso es un placer. No solamente aprendemos, sino que además disfrutamos, o sea que no podemos pedir más. Y nada, el verano ya se acerca, el fin de las clases, y seguimos en contacto y pronto tendremos un nuevo ciclo. Así que un abrazo a todos y seguimos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, Yasmin y Cristian. Gracias a todos. Pablo, muchísimas gracias por la conferencia, ha sido muy, muy, muy buena. Gracias, Muchísimas Pablo. gracias a ustedes. Gracias por la conferencia.